empezamos pues, era muy difícil porque nadie conocía el tema, ¿no? O sea, fuimos pioneros en lo que hacemos. Ha sido un reto porque cuando tú quieres copiar algo típico a tu manera, pues tiene que saber igual o mejor. Cada producto animal tiene como sus características que son imposibles de igualar, pero sí podemos jugar un poquito con los condimentos, con los sabores, que nos ha ayudado mucho a recrear, ¿no?, estos sabores mexicanos. Yo agarré de cada taco todo lo que llevo, nada más cambiamos las proteínas, ¿no? Yo creo que lo más difícil fue conseguir la textura, ¿no? Por ejemplo, en el Ensenada es el taco de pescado capeado. ¿Cómo conseguí yo cambiar esa textura y ese sabor? Pues es un portobelo, es un marinado de horas para que agarre una consistencia y sabor parecidos como a hierbas. Ahora, ya capeado y con la verdura, que la mayonesa, la tortilla y el pico de gallo, todos esos sabores fusionados te dan eso, pues eso que buscas, ¿no? El sabor del taco. Ok, estos tacos son los tacos de birria. La base es tortilla de maíz blanco. Pues lo pasamos por un aceite de chiles para darle el parecido a los típicos tacos que ya ves que el taquero lo agarra, lo pasa por la grasita y lo pone en la plancha. La proteína que usamos aquí es una proteína a base de soya. La soya es una leguminosa que pasa por muchos procesos en los cuales obtenemos esta proteína de soya, que es soya texturizada, y esto es lo que es nuestra base para nuestros taquitos de birria. Ahora, esta proteína tiene una consistencia carnosita, entonces cuando yo la mezclo en un caldo de chiles, de especies, y eso le da un sabor característico, ¿no? Le echamos cebolla, cilantro, y lo que tiene encima es una reducción del mismo caldo. Entonces concentramos los sabores para que quede un taco bien marinado. Es un taco muy bueno y muy parecido. A la gente le gusta mucho por su sabor y por su textura. Esos son los tacos de asada. Son a base de soya y ya viene como picadita, ¿no? Como si fuera carne picada. Entonces nosotros lo que hicimos fue marinarla solamente y dejamos que la soya actuara por sí sola. Ahora lo pusimos en un taco y quedó muy bien. Nos ayudó mucho a que la gente se animara, ¿no?, a probar más. Bueno, y aquí tenemos un taco que es de adobada. Este taco me costó mucho llegar a crear esta textura y este sabor. Es una carne hecha a base de gluten, es denominada seitán. Lo que nosotros hacemos es un proceso de adobo de 24 horas para que quede bien impregnado en nuestra proteína. Pero el adobo en sí de este taco es el que le da todo el plus, ¿no? Ese sabor, después de que queda bien impregnado, lo doramos en la plancha o puede ser en un sartén, para que agarre esa consistencia de dorado de la proteína, para que se asemeje, ¿no?, a los tacos de la calle. Mucha gente se pregunta por qué, si soy vegano, quiero que la comida que hago se parezca a la comida que lleva carne. Y yo creo que eso es una cuestión de cultura. Soy mexicano. Nunca me van a dejar de gustar los sabores mexicanos. Que no porque sea vegano quiere decir que me vaya a comer un taco de lechuga. Lo que yo pretendo es preservar la cultura mexicana, dejando atrás el maltrato animal. A su salud.